Llanos aptos para la ganadería y agricultura. Desierto en los médanos de Coro. Selva en el Amazonas. El gran macizo guayanés, con ese bello Salto Ángel. Minerales que van desde el oro, plata, hierro, cobalto, acero, amianto, diamantes y las reservas de petróleo probadas más grandes del planeta Tierra. Playas magistrales por las aguas del mar Caribe que bañan todas las costas venezolanas. Frío y nieve en los Andes venezolanos. Clima tropical, húmedo y alpino, depende en qué región estás. Valles, ríos, montañas, lagos, bosques y selva tropical. Todo esto en una sola geografía nacional. Gente luchadora, donde se sufre, se ríe, se llora, pero también se goza. Cacao, café, caña de azúcar, arpa, cuatro, maracas, joropos, merengue, gaita, tamunangue, golpe tocuyano, vals, salsa y música urbana. Hay miles de análisis, reflexiones, opiniones, estudios de investigación, debates, introspección psicológica, antropológica y también histórica, colectiva e individual. Y cada quien sabe la respuesta a la tragedia política, económica, social y también cultural en el actual contexto de Venezuela. Creo que cada quien tiene su respuesta a esta realidad y no es el debate que vengo a tratar en este episodio del podcast Inteligencia Creativa, sino que es más el talento humano, la lucha, fraternidad, formación, educación y las ganas de superación y de sobreponerse a cada día dentro y fuera de Venezuela. A veces es más lo que nos une que lo que nos separa en la realidad. Es el momento de conocer qué es la venezolanidad. La venezolanidad es esa mujer bella e inteligente que inspira con su trabajo, con su esfuerzo, con su formación, con su alegría y dedicación. Cuando hablo de belleza, no hablo del prototipo físico. Una mujer venezolana sabe a qué me refiero. Hablo de su elegancia, de su tacto y sus ganas de seguir adelante, pese a las circunstancias vividas. Y claro, que no voy a negar que toda venezolana tiene su tumbao. La caballerosidad de ese hombre venezolano, que antes que él, primero están los niños, las damas, los abuelos, la madre y los hermanos. Es ese hombre que es soñador, poeta, medio loco, trovador, apasionado, enamorado, pero sobre todo luchador y respetuoso de los valores propios y heredados. Es esa mujer, hombre, niño y joven que es tu amigo, que te ayuda, que te apoya, así no te conozca, y va contigo a resolver el problema que tengas. La venezolanidad es reír pese a la adversidad y dura realidad o mal rato que estén pasando muchos de sus conciudadanos, tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas. La venezolanidad es la esperanza y optimismo que en medio de una de las peores tragedias políticas, sociales y económicas que sufre el país suramericano, nos despertamos con ilusiones y ganas de seguir día a día, paso a paso, con esa bendición de la madre, el padre o algún adulto mayor, tradición propia de nuestra tierra venezolana. La venezolanidad es su gente que no para de soñar. Tú me ayudas, yo te ayudo, todos nos ayudamos, es normal en toda la geografía nacional. El gentilicio venezolano es algo histórico y que llevamos en el ADN. Un ejemplo claro es el precursor de la independencia latinoamericana, quien instruyó, guió y orientó a este continente desde México a la Patagonia. Fue el latinoamericano y caraqueño más universal. Les hablo de Francisco de Miranda. Todo prócer latinoamericano
de principios del siglo XIX, fue a instruirse con Francisco de Miranda, quien luchó en la independencia norteamericana y en la Revolución Francesa, y trajo al Nuevo Mundo el concepto de república y nación, específicamente a todos los países de la América Latina, y es el único latinoamericano inscrito en el Arco del Triunfo en París, Francia. Años más tarde, en la segunda década del siglo XIX, el libertador de América, Simón Bolívar, junto con el ejército llanero, consolidó la libertad de más de 6 naciones: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, e influyó en la de Panamá. Y con el dinero o con el ejército de Venezuela y Colombia, se financió el ejército de los Andes, desde Chile hasta la Tierra del Fuego. Hombres de los llanos de Venezuela también lucharon por otros países latinoamericanos, por su libertad, por su independencia. El gentilicio venezolano se demuestra con hechos, como recibir y ayudar al inmigrante necesitado en nuestros mejores tiempos. En el año de 1939, 2 barcos provenientes de Europa con pasajeros de la comunidad judía escapando de la Alemania nazi fueron rechazados por países suramericanos y también por islas del Caribe, pues no querían problemas diplomáticos con el gobierno alemán nazis. Pero un país, Venezuela, y un presidente, el general Eleazar López Contreras, se enteró del incidente, se comunicó con las embarcaciones y recibió a los pasajeros. Se les dio cobijo y hogar. Para el año de 1950, más de 50.000 judíos habían llegado a Venezuela. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hay un homenaje y reconocimiento al general Eleazar López Contreras y al pueblo de Venezuela por la comunidad judía internacional. Desde 1940 a 1945, estallada la Segunda Guerra Mundial, parte del diésel, gasoil, gasolina, aceite que usa el ejército aliado en tanques, buques, submarinos y aviones para derrotar al ejército nazi es proveniente de Venezuela, a precios por debajo del mercado internacional. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el país suramericano es reconocido por los ejércitos aliados y por su suministro ininterrumpido, que contribuyó, por lo menos con una parte, a la victoria aliada. Más de 100.000 españoles, desde 1940 a 1970, llegaron a Venezuela en tiempos de la posguerra y crisis económica de Europa, pero también miles de portugueses, italianos, árabes, asiáticos y de todos los países suramericanos en tiempos en que la dictadura, el hambre y la mala economía sufría los países suramericanos menos Venezuela. Ser venezolano es ser Yulimar Roja, gloria del atletismo mundial. Ser venezolano es ser Daniel Ders, medallista olímpico. Ser venezolano es ser Miguel Cabrera, consagrado como uno de los 10 mejores jugadores de la historia del béisbol mundial. Es ser el sistema de orquesta de música, de esos jóvenes directores y muchachos que están en las mejores filarmónicas de los 5 continentes. Es el científico que está en la NASA, es el profesor del MIT en Massachusetts, en Harvard. Es el decano de la Universidad de Sorbona, en París. Es el ingeniero y geólogo que levantó la industria de hidrocarburos en los distintos continentes. Son nuestros artistas. Ser venezolano también son nuestras mises, nuestros escritores, pero también es venezolano el que es delivery en Madrid, en Santiago de Chile, en Ciudad de México, el que es Uber en Miami,
Ser venezolano es la mesera o mesero que atiende en un restaurante en Buenos Aires, en Montevideo. Es el empleado y desempleado que sigue firme en su lucha. Es el que camina por un futuro mejor dentro y fuera de Venezuela. Ser venezolano es ser Tío Simón, Pillos, Caracas o Magallanes. Ser venezolano son los jóvenes que trabajan y estudian por un futuro mejor, dentro y fuera de Venezuela. Ser venezolano es ser tú y yo en una sola alma llanera que vibra, que cree y construye cada día. Parafraseando al presidente norteamericano Kennedy, no nos preguntemos qué puede hacer nuestro país por nosotros. Preguntémonos qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y tomando en cuenta las palabras sabias de don Rómulo Gallegos a principios de la segunda década del siglo XX en Venezuela, decía que construyamos, sea dentro o fuera, con ejemplo, con educación, con formación, con creatividad, una Venezuela posible para el presente y para el futuro. Lo llevamos en el ADN, la preparación, la formación, el talento. Son años duros, pero también años de construcción y reconstrucción en nuestras vidas. Quise hacer este episodio de mi país, Venezuela. Yo me encuentro a 4.700 kilómetros de Venezuela, en el país más austral del continente. Me encuentro transmitiendo en este momento desde el Río de la Plata, frente al Río de la Plata, en Montevideo, Uruguay. Estoy a 5.000 kilómetros de mi estado natal, en los llanos de Venezuela, Barinas, y a 4.800 kilómetros de mi Barquisimeto querido, donde estudié, trabajé y me realicé en Venezuela. Pero quise hacer esta edición porque así como este podcast trabaja con los valores humanos, con la promoción del estudio, con la difusión de técnicas y estrategias para potenciar la creatividad en el ser humano, también hay que reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos siempre tiene un pilar fundamental, una base. La familia, tu hogar, tu geografía, tu país, así no estés en el aula. Pero cuando vimos, los que puedan escuchar la temporada de Genios Creadores, vemos que todos los grandes inventores y los que han cambiado la humanidad tenían algo en común, aparte de la lectura, era que volvían a su origen, ya sea en la geografía o en la mente y el corazón. Y todo lo que lograron en su vida fue por inspiración de lo que habían realizado en sus primeras etapas de vida, que llevaron a transformar a la humanidad. Le debía este episodio a mi gente, a mi pueblo y a todos los venezolanos que están en los 5 continentes, en distintas partes, y a los que están allá en Venezuela. Porque todos, el que camina, el que trabaja, el empleado, el desempleado, el que triunfa y el que está en la búsqueda de ese triunfo, tiene algo en común. Tienen una patria, tienen un origen, tienen un alma llanera. Lo titulé Alma Llanera porque es una de las interpretaciones de las canciones que representa la alegría, la transparencia, la vibra, la onda, lo chévere de qué es ser venezolano. Todo esto lo escribí a puño y letra, este episodio, porque no me salían las palabras, para a todos los conciudadanos dentro y fuera de su frontera. Sigamos con fuerza, con fe, con esperanza y optimismo. Y como decía don Rómulo Gallegos, sigámonos preparándonos en cualquier área que lo estemos haciendo. Portémonos
bien, demos ejemplo. Y sobre todo, sigamos siendo optimistas, pero también haciendo para mejorar la realidad nuestra, la de nuestros ciudadanos y la del porvenir de nuestro país. Esto es Inteligencia Creativa, el podcast. Si te gustó este episodio, compártelo. Y suscríbete a las distintas plataformas donde se escucha este podcast. También quiero hacer llegar a todos los que me están escuchando en este momento que el podcast Inteligencia Creativa quedó entre los finalistas a mejor podcast de educación en los premios de la Asociación de Podcast de España. Se hicieron unas votaciones, pasé a los finalistas y bueno, muy agradecido con los que votaron por mí en esa plataforma y en España, a toda España, los que me escuchan en España por su votación. Y bueno, Inteligencia Creativa, primer año, casi un año tengo ya transmitiendo el podcast y ya está en la primera competencia y como finalista en el área de educación, donde potenciamos la creatividad, las inteligencias múltiples y los valores humanos y la genialidad que tenemos todos. A donde yo vaya vas en mí, tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando por tus tierras. Porque amarte ese es mi don y la mejor bendición que tuve yo fue nacer en Venezuela. Mis bendiciones y agradecimiento a toda la comunidad venezolana que me escucha en distintas partes, a mi familia, a mis amigos, a mis estudiantes. Fuerza, fe y ganas de seguir hacia adelante. Gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio de Inteligencia Creativa. Este es mi primer episodio para mi país, Venezuela. Sabes bien que fue difícil aceptarlo, separarme de tu lado, pero sin querer hacerlo. Te agradezco con mi vida, Venezuela. No mereces que te hieran, basta ya de sufrimiento. Yo no te he olvidado, estoy aquí. A donde yo vaya vas en mí. Tengo alma llanera y tu cuatro en mi corazón. Es que no fui yo quien te eligió, simplemente tuve el gran honor de haber crecido caminando.